Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de CNN aquí en nuestro canal. Esta vez hablaremos de un libro bien interesante y es el que tengo en mis manos, ¿cierto? El libro Hasta que empieza a brillar de Andrés Newman, un filólogo, ¿cierto? Que tomamos contacto de inmediato con el autor entonces de esta biografía que cuenta la historia de María Moliner. ¿Quién es María Moliner? La autora, ¿cierto? Un diccionario de uso español que quizás usted no conoce el nombre, pero que ha repercutido en el día a día, podríamos decir, en nuestro país y en la lengua española. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por tu tiempo. Hola, muchísimas gracias y un gusto estar contigo. Cuéntanos en primera instancia, para entrar en esta conversación, ¿por qué a 125 años del nacimiento, cierto, de María Moliner, era importante escribir un libro como este, contar su historia, sus desafíos y sus aciertos también que se pueden ver en estas páginas? Así es, por empezar, María Moliner es, como bien has dicho, la autora de un diccionario memorable, legendario, que se llama Diccionario de Uso del Español, pero que la mayoría de gente conoce como el Moliner o el María Moliner. Y es un diccionario de autora absolutamente extraordinario que escribió ella sola en los años 50 y 60 del pasado siglo hasta completar 80.000 palabras y cientos de miles de fichas que fue acumulando en su propia casa. Fue un diccionario que se convirtió en un bestseller y que desafió a la autoridad lingüística de la Real Academia Española por un lado, a la autoridad de la represión y censura franquista por el otro, que era el régimen que había mientras ella escribía el diccionario, y que de algún modo desafiaba también las normas, usos y costumbres de lo que se entendía por las tareas de una mujer. María Moliner fue madre de 4 hijos, nieta de 13 nietos, pero también fue una gran bibliotecaria que fundó 200 bibliotecas rurales, desempeñó un oficio hermoso que es el de inspectora de bibliotecas rurales. Y fue una persona que dedicó su vida entera a los libros, al conocimiento y a la lengua. Y sin embargo, a pesar de que es un diccionario que ha influido mucho en la docencia, en el periodismo, en la literatura, en los gremios de la traducción, es un diccionario de cuya autora apenas se sabe nada. Es muy poco lo que sabemos de la vida de María Moliner, que fue una de las grandes heroínas culturales del siglo XX, y me pareció que escribiendo una novela biográfica sobre ella podía ser un modo de reivindicar la figura de cuerpo entero de doña María Moliner y contar cuál es su legado y cómo es que llegó a la decisión aparentemente insólita e irrealizable de escribir ella sola un diccionario que llegó, como tú decías, a repercutir tantísimo en la lengua castellana. Es un diccionario del que García Márquez dijo hace mucho tiempo que era el más completo, útil y divertido de nuestra lengua, pero es que además la vida de su autora es propia de una novela. De hecho, si nos vamos situando ya al detalle, ¿cierto? Podríamos escarbar, por ejemplo, en su definición de matrimonio o de madre. También podríamos ver alguna entrevista donde tú decías, me llamó la atención, ¿cierto? Sus definiciones que para la época eran bien revolucionarias, pero además también para su propia realidad, porque si bien ella no era atea, era religiosa, ¿cierto? Aún así daba un avance y no cerraba la definición de esta palabra solamente a lo que entendemos, ¿cierto? Bajo la religión. Si podemos detallar en eso también. Claro, el Moliner es un diccionario que da definiciones más claras, más concisas, más modernas y más generosas de las palabras de nuestro idioma. La definición de amor, por hablar de la letra A con la que comienza todo diccionario, María Moliner lo definía como el sentimiento que experimenta una persona hacia otra y no da el género de las personas y que se manifiesta en 3 cosas: en desear la compañía de alguien, en alegrarse con lo que es bueno para esa persona amada y en sufrir con lo que es malo. Es decir, que da una definición empática del amor. Es un diccionario que nos da consejos de vida, aparte de definiciones léxicas. O la definición de madre, como bien decías, que pasa de ser una hembra que ha parido, según la Real Academia Española de la época de Moliner, a mujer que tiene o ha tenido hijos, de manera que incluye incluso la posibilidad de haber perdido una criatura como perdió María Moliner y seguir sintiéndose madre el resto de su vida, igual que nos sentimos hijos de nuestros progenitores, más allá de la pérdida o del duelo. Ahora bien, el diccionario de María Moliner incluye ejemplos de uso que están sacados del mercado, del trabajo, de la calle, de la familia, ejemplos vivos que implican ensanchar el patrimonio de la lengua e incluir a lo que podríamos llamar pueblo
en el patrimonio del idioma. Pero la mayoría de ejemplos, y es aquí donde entra además la novela, se los inventó doña María Moliner. Cientos de miles de ejemplos de uso que inventó ella procediendo como una poeta o como una escritora, y por lo tanto podemos conocer la vida íntima de María Moliner a través de sus definiciones y ejemplos de usos de las palabras. Entonces es verdaderamente un diccionario hermoso porque se puede leer también como la novela alfabética en que María Moliner nos cuenta secretamente su vida fascinante. Y en ese sentido, en el libro, cuando uno lo lee, ¿cierto? Podríamos concluir que fue una feminista quizás sin saber que era feminista, ¿cierto? Con el avance, por ejemplo, el ser madre, pero a la vez también sacar adelante su carrera, sacar adelante también el trabajo, llevar, bueno, sin duda un diccionario, ¿cierto? Participar e intentar tener un cargo, por ejemplo, en la Real Academia Española, entre otros hitos que tuvo, ¿cierto, María Moliner? En ese sentido, para ti, que eres obviamente un estudioso de su vida, ¿fue una feminista? Una mujer con conciencia de género y de clase. Y eso influyó mucho en su manera de entender la lengua y también en su trayectoria vital. El sujeto más nombrado en su diccionario no es el hombre, sino las personas. Y en general es un diccionario que de algún modo redefine desde otro punto de vista nuestras nociones y nuestros roles. Fíjate que es un diccionario que está dedicado a su familia por el tiempo, dice ella textualmente, que les he robado. Es decir, que María Moliner es también una pionera de lo que hoy se llama conciliación laboral, familiar. Tuvo 4 hijos, más una hija que perdió muy precozmente, pero que dedicó muchísimas horas de su vida a su profesión, a su vocación. Fue archivera, bibliotecaria, lexicógrafa. Trabajó casi 50 años de su vida y se jubiló casi a los 70. Es decir, que es una mujer que conoció de primera mano y de modo muy pionero conflictos que hoy están en las mujeres trabajadoras de la clase media, que podríamos llamar, ¿no? Así que es un diccionario muy interesante desde ese punto de vista porque aborda cuestiones y conflictos que no estaban en absoluto en la agenda pública, por no decir que estaban francamente reprimidos, ¿no? Y es muy hermoso también pensar que precisamente esto tiene que ver con su experiencia como madre, como abuela. El verbo cuidar, María Moliner lo define como pensar, porque la etimología de cuidar en latín es esa, pensar, cogitare. María Moliner, su diccionario, y ojalá que esta novela, proponen cuidar el pensamiento y pensar en los cuidados. Y ese es un aspecto político e íntimo que creo que es de gran valor, reivindicar los cuidados de la lengua y a través de la lengua. Y también otro de los aspectos que tú también detallas en este libro tiene que ver con su llegada, por ejemplo, a hacer clases en la universidad, donde es la primera mujer, ¿cierto?, que llega a hacer clases en ese aspecto, en esa ciudad, ¿cierto?, puntual, pero también, por ejemplo, pudo haber sido la primera mujer en ser parte de la Real Academia Española, algo que finalmente no sucedió y que tú también detallas en este libro. ¿Cómo crees que le repercutió ese hecho y cómo repercute también a la sociedad el hecho de que una mujer que tenía las capacidades, que tenía todo tipo, ¿cierto?, de talento, de condición, no pudo llegar finalmente a ser parte de la Real Academia Española? Sí se logró luego, años después, con otra persona, también una mujer relevante, pero ella finalmente no pudo formar parte, ¿cierto?, de esos cupos. De hecho, también leía por ahí, y parte de tus entrevistas, es que hasta el día de hoy la Real Academia Española es compuesta por la minoría de mujeres y la mayor parte es de hombres. Así es, la novela arranca con la votación fallida en que María Moliner, que es la primera mujer formalmente nominada por la Academia como candidata a ingresar en la institución, que llevaba casi 3 siglos rechazando y excluyendo a las mujeres, y que sin embargo en esa votación María Moliner, que tenía todas las condiciones, como tú decías, era la autora de un diccionario francamente fabuloso, se queda tercera. Y eso genera un gran escándalo que sigue hasta el día de hoy, un debate de por qué María Moliner no entró en la Real Academia. Se dan distintas razones, pero es interesante pensar como mucho antes de ese momento con el que comienza la novela, ese momento de la nominación y derrota de María Moliner a finales del año 72. Mucho antes de eso fue, como bien mencionabas, la primera profesora en la historia de la Universidad de Murcia en ejercer la docencia. Fue la primera mujer que dirigió la Biblioteca Universitaria de Valencia y fue una de las primeras mujeres que
consiguieron entrar a formar parte del cuerpo de funcionarias de bibliotecas, archivos y museos. Es decir, que se pasó la vida abriendo camino, y es interesante pensar también cómo esa derrota en esa votación del año 72, de la que debió ser la primera mujer en entrar en la institución de la Real Academia Española, abrió camino, sin embargo, esa derrota a una conquista colectiva, porque muy pocos años después fue su amiga Carmen Conde, la poeta, que había hecho campaña para que María Moliner entrara en la academia, quien finalmente se convirtió en la primera académica de pleno derecho en el año 78 y que leyó su discurso en el 79, que es justo el final de la novela. Es hermoso pensar que no solamente las aportaciones de María Moliner abrieron caminos, sino que incluso sus derrotas tuvieron una utilidad para las luchas colectivas. Dicen por ahí, ¿cierto?, que las mujeres que son pioneras o que están delante de otras mujeres son las que van abriendo camino, ¿cierto?, a las generaciones también que vienen y que tienen obviamente una proyección como cualquier otra persona, hombres y mujeres en igualdad. Por último, preguntarte también, Andrés, respecto, es inevitable, por supuesto, nuestro orgullo nacional, Gabriela Mistral. ¿Qué rol o qué importancia tuvo en la vida también de Moliner, ¿cierto?, la figura de Gabriela Mistral, nuestra poetisa ganadora de un premio Nobel? Bueno, no hubo una relación personal directa, pero María Moliner leyó a Gabriela Mistral y estuvieron a punto de coincidir en la que entonces se llamaba Residencia de Señoritas, que era como la institución hermana de la famosa Residencia de Estudiantes, donde los poetas y artistas de la generación del 27, Lorca, Dalí, Buñuel, etcétera, se conocieron. Hubo toda una generación de mujeres, que es la de María Moliner, que es muy importante y útil reivindicar hoy. Son las mujeres llamadas las sin sombrero, porque no respetaban, digamos, las normas y costumbres de la época. Estamos hablando de la generación, por supuesto, de Gabriela Mistral, que tenía relación con estas artistas españolas, pero pensamos en la filósofa María Zambrano, que terminó exiliándose en México, la escritora Rosa Chacel, que se exilió en Argentina, o Carmen Conde, su amiga, que finalmente se convierte en la primera académica. Y es hermoso pensar Maruja Mayo, la artista plástica, y María Moliner pertenece a esa generación, pero ha quedado fuera del retrato generacional por no ser exactamente una artista plástica o una científica o una poeta. Pero algo de eso necesitó María, ser científica, artista y escritora, para cincelar esa obra de arte de nuestra lengua, que es el Diccionario de Uso del Español. Y además María Moliner se casó con un hombre muy interesante, que fue Fernando Ramón, un gran catedrático de física que tradujo a Einstein por primera vez en España. Es decir, que era una mujer con relación con las ciencias y las letras, y también con Latinoamérica. Su padre la abandonó y se fugó a Buenos Aires, y tanto ella como su hermana Matilde vivieron obsesionadas con la otra orilla. Y es por eso que su diccionario es un lugar que es consciente de que la lengua española trasciende a España, no le pertenece a España, y hay muchas formas de hablar nuestra lengua. María Moliner se movió por distintas regiones de España, y eso le dio un oído descentralizado, que es parte del secreto de por qué hasta el día de hoy el diccionario de María Moliner es más natural y hospitalario para cualquier persona que habla la lengua en Latinoamérica. Muchas gracias, Andrés Newman, el autor, ¿cierto?, de Hasta que empieza a brillar, que también es partícipe del ciclo, ¿cierto?, organizado por la Universidad Católica de la Ciudad y las Palabras, ¿cierto?, y que tiene entonces como integrante a usted y a otros autores relevantes. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, con ese cierre y con la invitación a leer este libro interesante, entretenido, rápido de leer, y para conocer también el desafío que tuvo ahí una mujer tan relevante como María Moliner en nuestra lengua, ¿cierto?, en la lengua castellana. Quédese con nosotros en Entrevistas CNN.